La Biblia dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el versículo 11 nos sigue diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del... Aquí encontramos nuestro enemigo contra las acechanzas, estad firme que nos va a seguir atacando. Pero en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que empieza a mencionar principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted se da cuenta, menciona 4. Si me dejan ese versículo, menciona 4. Vean su versículo ahí, menciona 4. Tenemos lucha contra 4. Contra principados, número 1. Contra potestades, número 2. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, número 3. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, número 4. El apóstol Pablo menciona 4. Es la misma jerarquía que existe en el cielo: querubín, serafín, arcángel y ángel. 4. Acuérdense que Satanás estuvo fue parte de los ángeles del Señor, y cuando Lucifer pecó en la tierra y engañó al hombre. Y los que le siguieron a Lucifer son esos mismos 4 que aparecen aquí con diferente nombre, que son querubín, serafín, arcángel y ángel, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes. Son los mismos 4 jerarquías celestiales que hay. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos empieza a decir, no tenemos lucha contra carne y sangre, hay un punto bien importante que los cristianos a veces olvidamos. Y es nuestra lucha que constantemente tenemos con el mundo espiritual. Que tenemos lucha con la carne. Ya eso lo sabemos y lo hemos enseñado anteriormente. Nuestro cuerpo constantemente tiene una tendencia de pecar. Pero hay otra lucha que es la número 2 que yo le pongo. Es el ambiente espiritual. No sé si a usted le ha pasado que usted llega a lugares y siente una pesadez en ciertos lugares. Comercios, casas, ambientes, siente una pesadez. Es porque cuando usted empieza a ver que los principados están a cargo de países, las potestades están a cargo de estados, los gobernadores de las tinieblas están a cargo de ciudades y las huestes están a cargo de hogares. ¿Se da cuenta cómo un principado puede tener controlado un solo país, como por ejemplo el país de Haití? ¿Cuánta brujería hay en Haití y cómo los principados tienen controlada esa nación? Usted se da cuenta que hay lugares donde hay pesadez, donde hay un estado de ánimo bien feo, y muchas veces, los cristianos no nos damos cuenta de eso porque desconocemos, ignoramos, no nos importa, no queremos, no nos preocupamos, y muchas veces estamos sufriendo ataques espirituales. En la Biblia me llama la atención que hay casos donde gente estuvo enfermo, posesionado por un demonio. En Lucas capítulo 4, versículo 33, encuentro este caso de un hombre que estaba en la sinagoga. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Mire, una sinagoga era un lugar de estudio. Déjenme le explico esto. En Israel estaba el templo donde se llevaban los sacrificios, pero habían sinagogas. Sinagogas eran pequeñas casas de estudio que el pueblo de Israel le permitía. Por ejemplo, el rabino Tomás lo delegaba el pueblo de Israel al rabino Tomás. Y entonces el rabino Tomás con su ayudante Tony iban y tenían una sinagoga en el lado norte de la ciudad. Pero entonces el rabino Edwin el guatemalteco, porque tenemos Edwin hondureño, el rabino Edwin guatemalteco se iba con su ayudante Juan Carlos y ponían una sinagoga al lado oeste, yes. Y ponían su sinagoga. Y después teníamos a otro rabino, al rabino Abel, junto con su ayudante César el hondureño, porque también tenemos César el mexicano.
Mire cómo va la cosa. También tenemos Marisol, la ciudadana americana nacida acá, y tenemos la otra Marisol guatemalteca que no pudo venir porque trabajó. Mire cómo estamos duplicándonos. Entonces, tenían sus sinagogas, pero había una parte principal, el sumo sacerdote, que era el del templo. Me estoy explicando. El sumo sacerdote estaba en el templo, pero habían sinagogas. Por eso usted lee en la Biblia que Jesús dice, iba a las sinagogas. O sea, eran pequeñas casas de estudio. Las sinagogas, habían muchos. Habían sinagogas de los fariseos, sinagogas de los escribas, sinagogas de los saduceos, sinagogas de los escribas o de los fariseos ortodoxos, ultraortodoxos. Y así, habían diferentes sinagogas, pero el templo era solo uno. Pues en esta sinagoga, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Ahora, ¿dónde estaba este hombre? En la sinagoga, en un estudio bíblico. Cualquiera podría decir, bueno, pero mira qué bonito y qué elegante se ve el hermano. Ahora, cuando este hombre exclamó a gran voz, cuando Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, este hombre exclamó a gran voz. Si pudiéramos hacer un grito despavorido, ¡ya! ¿Cómo exclamaría? ¿Cómo sería el clamor? Este hombre estaba metido en la sinagoga y no había problema. ¿Dónde resultó el problema? ¿Dónde estuvo el problema? Cuando llegó Jesús. Y quiero decirle esto a usted, jóvenes, todos ustedes que están. Si ustedes han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y ustedes caminan conforme Cristo, ustedes tienen la autoridad que Cristo les ha dado. Muchas veces llegamos a un lugar, al trabajo, a la escuela, a una familia, y como que vemos que alguien, como buen salvadoreño voy a hablar, te tuerce la trompa, dijo mi abuelita. ¿Lo ha visto? Usted llega a la casa del vecino, sobre todo de la suegra, y la te torció la trompa, la jeta, la boca. Llega el cuñado, la cuñada. El estado de ánimo de dicha persona cambió. ¿Y sabes por qué cambió el estado de ánimo? Porque esa persona pudo percibir que tú tienes algo diferente. Ahora no estoy hablando de superhombres. Estoy hablando que tenemos al Espíritu Santo y tenemos autoridad. Cuando este hombre siente, percibe que Cristo va llegando, Cristo no llegó con las pistolas, ni con las espadas envainadas, ni con nada, simplemente llegó. Cuando el Señor llega, el hombre en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo, un demonio, exclamó a gran voz y no dijo nada. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero no ha visto, hay personas que usted, sin relacionarse con ellas, sin tener una plática, sin tener una relación, de la noche a la mañana alguien dijo de usted, ¿cómo me cae mal fulano? Pero si es que yo nunca he hablado con ella, pero si es que yo nunca le he dicho nada. Si somos ordinarios vamos a caer mal en todas partes. Pero si no somos, no sé si se da cuenta y usted dice, pero ¿y por qué? Si yo hasta le di su tecito, le di su vasito de agua, hasta llegó tarde y la atendí. Es porque esa persona tiene algo que no combina con lo que usted tiene. Y le cayó mal de la noche a la mañana. Usted no hizo nada. Usted no ha hecho nada. Y cayó mal y choca. Y son personas de polos opuestos. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay un espíritu, el Espíritu Santo, y dentro de esa persona hay otro espíritu contrario, difícil. Entonces, cuando los espíritus ven a una persona de autoridad, ojo, todos los que estamos aquí tenemos autoridad. ¿Cuántos de ustedes lo creen? No me vaya a salir solo el pastor tiene autoridad. No, todos tenemos autoridad. Lo que pasa es que los pastores tenemos un llamado diferente, pero tenemos autoridad. Entonces, si usted cree firmemente que usted tiene autoridad, que es hijo de Dios, cuando usted se encuentre con alguien que le cayó mal, no se desinfle, no se desanime.
Mis primeros años en el evangelio me ponía triste, porque a mí me habían metido en la cabeza que como predicador a todo mundo yo tenía que caerle bien para ganarlo. Entonces yo iba a las calles, predicaba el evangelio y la gente no le gustaba. Y dije, ¿y por qué si le estoy presentando el evangelio? Por lo mismo, porque la gente tiene un espíritu diferente. Entonces cuando joven, cuando tú vas a la escuela, tú vas bien contento. ¡Qué culto! El pastor nos regañó el domingo, pero ahí vamos contentos. Vas contento. Y te encontrás un niño trasnochado que se durmió a las 5 de la mañana jugando videojuegos. Otro niño que ingirió alcohol. Ahora, lo que yo le estoy diciendo a usted, papá, que mientras usted está dormido y el diablo está arrastrando a sus hijos, sus hijos están perdiendo su cabeza en la pornografía. Hello. Ahora, quiero llegar al otro punto, porque esto solamente es el principio de esto. Es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Jovencito que está aquí usted tiene que creer que Cristo vive en su corazón. Y cuando usted va mañana, va cantando el corito que a usted le gusta, la alabanza que a usted le gusta, usted va muy contento. Y si su amiguita o su amiguito anda de mal humor, por algo será cuando lo vio a usted. En lugar de decir, I don't know what happened to el nombre de su amiguita, but she's mad at me. I feel so sad. En lugar de ponerte a orar, te pones triste. I don't know, she's my best friend, but she's not talking to me. Y pasa 2 días la niña o el niño sin hablar. I don't know what happened. What do I do? What do I do? What do I do? I get you a candy. Bien trompudo. ¿Y usted qué hace, jovencito? Nada. Se endemonió el fin de semana y usted tiene que ser inteligente, ir al baño, cantarle a Dios y decirle, Señor, yo te pido por my best friend, porque si es tu mejor amigo, jovencito, es porque te importa la vida de él o de ella. Entonces vos te pones a orar y decir, Señor, ese demonio que le pasó fulano de tal o que vio en la televisión, yo te pido en el nombre de Jesús que sea libre. Y vos orando, jovencito. Hello. Es que antes éramos amigos y se rompió la amistad. Muchas veces, muchos niños tienen este problema. ¿Usted sabe cuántos niños yo he visto hablando solo y no estaban orando? Que a usted le encuentra hablando solo, que lo conozco, está bien. Si yo encuentro a César hablando solo, yo sé que está orando, César el hondureño. Pero si encuentro a alguien en la calle que no lo conozco y está hablando solo, ¿está loco, digo yo, o qué? Porque talla de cristiano, quién sabe. Uno ya sabe, especialmente cuando se hablan disparate. Entonces, el mundo espiritual es muy real. Yo quiero que usted esté atento a eso, porque mucha gente te va a decir, no, eso no existe, ya Cristo lo venció. Y, no, señores, si no fuera así, los brujos no tuvieran autoridad en muchos lugares. Los satanistas no estuvieron haciendo sus partes, sus cultos satánicos. No hubiera brujería, no hubiera hechicería. Y todavía hay. Esto no es nada nuevo, esto es seriedad. Déjeme leerle los siguientes. En el versículo 34, de ahí mismo dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Yo no sé si usted ha estado en liberaciones, pero cuando yo empecé en mis años joven, yo acepté a Cristo a los 19 años. Mamá, papá, le voy a dar un regaño a usted con mucho amor. Oiga bien, no tiene excusa para que sus hijos no le sirvan a Dios. Porque yo no sé qué les pasa a ustedes, que ustedes son más amigos de sus hijos que amigos de la verdad. Y sus hijos hacen lo que se les pega la regalada gana y un día se les van a endemoniar y entonces vamos a estar llorando. Yo acepté a Cristo a los 19 años y tenía una madre que todos los días me estaba diciendo, busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Y cada vez que había una vigilia, yo estaba en una vigilia. Y cada vez que había un culto, yo estaba en un culto. Y cada vez que había un ayuno, me decía, aunque no ayunes, te salías a comer, pero estás aquí adorando. Una madre que a los 19 años estaba encima de mí metiéndome las cosas de Dios. Yo no sé qué les pasa a algunos de ustedes, que sus hijos no vienen al culto, se desaparecen y hacen lo que se les pega la gana, después se les quita el temor de Dios y ahí entonces empezamos a decir, yo no sé por qué me salió así.
Silencio. El mundo espiritual es serio. Sus niños de 5 años no te pueden mandar. Es que aquí en los Estados Unidos, señores, en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica, en México, donde quiera que usted sea, las leyes de Dios son más importantes que las leyes de un país. Yo no sé en qué momento llegamos a la alcahuetería, que nuestros hijos hacen lo que se les pega la gana, y nuestros hijos puede ser que están endemoniados y no nos dimos cuenta hasta que llega una autoridad. Este hombre estaba dentro de una iglesia endemoniado, pero hasta que llegó Jesús, el hombre no manifestó su demonio, porque llegó una autoridad máxima. Usted no sabe ¿qué tanto sus hijos han estado expuestos? Niños expuestos a la marihuana, niños expuestos al vaping, niños expuestos al alcohol, y los padres no se dan cuenta. Hello. Que silencio. Viene un puertorriqueño aquí y lo matan ustedes porque ni un amén se escucha. Es una realidad. Entonces, ojo con lo que le estoy diciendo. La Biblia nos enseña que hubo un sacerdote llamado Elí que Dios lo mató. ¿Y sabe cuál fue el problema que Dios mató a Elí? En la ley, yo no digo que Dios nos va a matar a nosotros, pero era tan celoso Dios, es tan celoso Dios, que Dios me terminó matando y le dijo, lo maté porque no le estorbó a sus hijos. Diga estorbar. ¿Nos gustaría ver a un familiar de nosotros endemoniado? Entonces pongámonos las pilas, por favor. Porque este hombre pegaba grandes gritos, exclamaba, porque este hombre estaba endemoniado. ¿Cómo se endemonió? Yo no lo sé. Pero supo la autoridad y le dijo, has venido a atormentarnos. Dentro de ellos sintieron una aflicción, porque llegó una autoridad. Y obviamente no estaban muy contentos los que llegaron, o los de ahí que vieron que a Jesús que le sacó el demonio. Hace años, en una ciudad llamada Juchitán, Oaxaca, México, fuimos a orar por una bruja. Tenía 19 años. Oiga bien, 19 años. Era principiante yo. Cuando nosotros empezamos en el evangelio, empezamos a sacar demonios. Hicimos una rueda, la persona que andaba y yo que andaba de ayudante. Cuando le hicimos una rueda entre los dos para orar por ella, la muchacha de 19 años cambia su voz y se transforma y empieza a hablar como hombre. Desde los 3 años, su abuela la había entregado al satanismo. Ese cuarto lleno de luces y lleno de muñecos y lleno de un montón de coloridos se convirtió en un campo de guerra. Esa muchacha tiraba gritos, se revolvía, se revolcaba, se movía de un lado para otro. Sacarle un demonio a una persona que está en la brujería no es un chiste. Después fuimos a otra casa, un hombre practicante de la brujería con una gran fuerza. En cierta ocasión, 10 jóvenes no podíamos detener a un hombre endemoniado. 10, era demasiado fuerte. El mundo espiritual no es un juego. Y se nos transmiten por todas partes, donde quiera que nosotros vamos, se nos ven en las pantallas, donde quiera. El mundo espiritual, jovencito, no es una broma. La ouija no es una broma. El satanismo se mete hasta a través de la música. Por eso que han sacado estos. Hay gente enferma que dice que en la iglesia nosotros usamos la música para que la gente entre en trance. Quien diga eso es un ignorante que no sabe el poder de la música. Cuando vos lees la Biblia me enseña que cuando David tocaba el arpa, Saúl tenía alivio, que era atormentado. Como no conocen la Biblia, asumen que en las iglesias cristianas usamos la alabanza para manipular. Y no es así. La música se ocupa en lugares como hindú, en lugares satánicos, para que la gente entre en trance y demonios se posesionen de ellos. Es por eso que la música que usted y yo escuchamos, tenemos que tener cuidado. Joven, si vos andas escuchando, tu subconsciente queda expuesto a absorber lo que estás escuchando, y cuando te das cuenta, cambias tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo cambia porque la música es un instrumento que Dios utiliza para liberación, para sanidad, para fortaleza. Lee todo el Antiguo Testamento, lee todo el Nuevo Testamento. Pablo y Silas estaban en la cárcel, empezaron a cantar
dice la Biblia, empezaron a cantar y la cárcel se rompió, hubo un terremoto a causa del canto. Entonces, cuando ustedes, jovencitos, andan escuchando esa música, que no sabes el sentido que tiene, es que a mí no me pasa nada. Vos no sabes que le estás abriendo puertas al diablo para que el diablo te destruya. La pornografía, cuando nosotros en el hogar le abrimos puerta a la pornografía, le estamos abriendo para que el diablo meta el adulterio en nuestra casa, meta la fornicación en nuestra casa, porque hay un mundo espiritual que le estamos abriendo puertas. Hello. Qué silencio. Esto no es un juego. Entonces este hombre estaba endemoniado y estaba en la sinagoga. Por eso le empecé con esto. Pastor, que está diciendo que más de algunos estén endemoniados, no me consta. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces muchas veces nos cargamos. Entonces cuando nosotros andamos expuestos a eso, y andamos buscando en lugares donde, o metiéndonos en lugares donde debemos de meternos, corremos el riesgo. Ahora, alguien dirá, pero si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ¿cómo es que el diablo se va a meter si yo tengo el Espíritu Santo? Mire, entre los discípulos andaban 12, y dice la Biblia que cuando Judas estaba comiendo con el Señor, propuso en su corazón traicionar a Jesús, dice que en el bocado se le metió Satanás. O sea, Judas no estaba endemoniado. Judas le abrió puerta, lea bien la Biblia, al diablo al comer de la Santa Cena. Indignamente se le metió el diablo. Dice, y Satanás entró en él. Salió corriendo y fue a entregar a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué pasa? Los cristianos nos vamos a endemoniar, no si caminamos bien, no si no jugamos con el pecado, no si no andamos vacilando, no si no le abrimos puertas al diablo. Pero si yo voy a la casa de una bruja, como lo hizo Saúl, que fue a visitar a una mujer adivina para que le apareciera a Samuel, entonces le estoy diciendo, ya que Dios no me quiere hablar, Satanás, háblame tú. Hello. Entonces, el mundo espiritual no es una broma. Entonces, en Lucas capítulo 11, versículos 14 y 15. Lucas 11, 14 y 15. Usted puede ver los versículos ahí. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Mire, cuando yo leo estos versículos me quedo asombrado. Quiere decir que una persona endemoniada, el demonio que posesiona a la persona puede hacer que la persona quede muda. Ve lo que dice. Estaba Jesús echando fuera un demonio. ¿Quién era mudo? ¿El demonio o la persona? Un demonio que era mudo. ¿Cuándo yo he visto un demonio mudo? Nunca. Pero como la Biblia dice ahí, yo le voy a creer lo que la Biblia dice. Dice que el demonio era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. La Biblia está llena de grandes secretos. El demonio era mudo. Yo no sabía que habían demonios mudos, pero el demonio era mudo. Una vez sacado el demonio, el muchacho habló. En el 15 dice, pero algunos dudaban, algunos de ellos decían, por Belzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, bla, bla. Usted va a escuchar esos comentarios siempre. Allá hubo una liberación allá en cierto país y un pastor, Dios lo usó y ¡suá, demonios! Van a salir los inteligentes que no tienen nada que hacer, holgazadas, decir, ¿era o no era cristiano? ¿Tenía o no tenía la palabra? ¿Era salvo o no era salvo? ¿Qué te importa? Salió el demonio. ¿Era de verdad la manifestación o era de mentiras? ¿Era un show o era un miembro? El diácono se vistió de endemoniado. Y hay gente que te va a sacar un montón de disparates. Pero la Biblia a mí me enseña que hay personas que pueden estar posesionados por un espíritu y son mudos. Vaya a ver en su familia quién está mudo, por favor. Su vecino y su primo, porque puede ser, aunque usted no lo crea, que esté posicionado por alguien y al ser libre de ese demonio, quede libre. O sea, hay enfermedades que son ocasionadas por un demonio.
Y hay enfermedades por negligente. ¿Estamos entendiendo? En el mismo capítulo, en el 24 al 26, dice esta palabra, y esta es palabra para nosotros. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. 25. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero mira lo que dice la Escritura. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todas esas maldiciones y esa desgracia que nos perseguían, esos espíritus, esas tendencias de suicidio y cosas que nos seguían, Cristo nos liberó, sale. Pero dice que cuando el espíritu sale, dice, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, el espíritu dice, voy a regresar de donde salí. Entonces, si el espíritu inmundo, voy a poner ejemplo Tomás, salió de Tomás hace tantos años y anda por ahí, a ver a quién me le voy a meter, dice el espíritu. A ver qué de los cristianos está desvelado, me voy a meter en la casa del pastor, en la casa del líder, en la casa. No encuentro los músicos. Esos músicos están firmes y fieles. A ver, voy a meterme con el baterista. No entra. A ver, con el guitarrista. Tampoco. A ver, con el pianista. Con las coristas. A ver, por la lengua me voy a meter. No, tampoco. A ver, por los cantantes, por la lengua. Tampoco. A ver, por los predicadores que hablan. No sé, anda buscando dónde. Y como no encuentra, dice la Biblia, voy a regresar de donde salí. O sea, voy de regreso a la casa de donde salí, al cuerpo de Tomás. Y dice, en el versículo siguiente, en el 25 dice, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Pues sí, ya el Espíritu Santo está allí. Está barrida y está adornada, está limpia. El Señor ya lo limpió. Pero como el hombre no está ocupado, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso yo le digo a usted, no juguemos con el evangelio. Mire, cuando uno no quiere ser cristiano, no tiene que ser cristiano, mejor endemoniado. Pero decir, yo estoy endemoniado, pastor, amén, pero no juegue cristiano. Pastor, yo soy débil, tengo fallas, pero sigo adelante. Sígale adelante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con estas cosas? Jugar uno con el evangelio no te garantiza a vos de que hay un pecadito por aquí, un pecadito por allá, un adulterito por acá, un ojito por allá, una cervecita por acá, un purito de marihuana por acá, un sorbo de cocaína por acá, un bailecito. Vos no sabes si vas a regresar. Porque dice que el estado del hombre viene a ser peor que el primero. Señores, se va a traer 7 peores. Si antes era mal hablado, ahora se va a traer 7 peores. Si antes era mujeriego, se va a traer 7 peores. Si antes era pleitista, se va a traer 7 peores. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. O sea, lo que yo le quiero decir con esto, no es que yo quiero por fuerza tenerlo dentro de la iglesia. Es que quiero decirle a usted que si nosotros le damos permiso al diablo, al espíritu malo, que vuelve a entrar, yo vengo a ser peor de antes de conocer a Cristo. Porque el espíritu malo ya sabe y dice, me va a sacar otra vez, me voy a traer 7 más. A la niña, a la pinta, a la Santa María y todos los que existen y los voy a meter en él. Entonces, los estados, por eso es que usted, cuando muchas veces le habla a gente caída, no le entra la palabra. Porque han jugado demasiado con el evangelio. El espíritu malo dice, no, voy a traer 7 más. Por eso, por favor, con amor y temor le digo a usted, no es por la iglesia. No es porque la iglesia se va a ver mal al que usted se va o que usted te quede o que se va a ver más llenita. No se trata de que se vea llenita o vacía o que se vea bonito. Se trata que el estado de las personas vienen a ser peor.
Hello. De eso se trata. Entonces, pastor, yo tengo mis debilidades, pues siga caminando. Es mejor con mis debilidades seguir caminando que definitivamente abrirle todas las puertas al diablo y que mi estado venga a ser peor que antes. Mire, han habido pastores que después de ser grandes hombres los ve tirados homeless, sin ganas de saber del evangelio. Otros perdidos en la drogadicción después de predicar el evangelio, porque el evangelio no es un juego. Viene un tiempo donde Dios dice: hey, estás jugando con esto y no soy yo el que te quiero destruir, es el diablo que te quiere destruir. Le estás dando puertas abiertas. Por eso existe el libre albedrío, que mucha gente no quiere creer que existe el libre albedrío. Existe la libre voluntad. Yo decido de qué me voy a llenar, de Dios o de lo que el mundo tiene para mí, porque de lo que yo depende que decida, seré una persona ungida, llena del poder de Dios, o seré una persona endemoniada. Hello. ¿Oyeron, jóvenes? Sobrina, ¿oíste? Jovencitos, están muy bonitas para que un desvelado les ande agarrando la mano. Déjenme, me meto aquí con las niñas. Nuestras niñas son preciosas para que un desvelado les ande agarrando la mano innecesariamente. O sea, no tienen por qué. No tienen por qué meterse a esas cosas. Se van a enfermar. El Espíritu Santo está en ustedes. Ustedes evangelicen, ustedes hablen de Dios, ustedes hablen de Cristo, pero no tienen necesidad de ponerse high, marihuana, vaping. No hay necesidad, jovencitas. Y es que hay jovencitas que les gusta el más desgraciado de la escuela. ¿Cuál te gusta? El de los pantalones caídos. ¿Y no te gusta ese que pura lleva? No, el atarantado que pasa todos los días en la oficina del director por mal portado. Eso es lo que les gusta. O viceversa, los jovencitos. ¿Cuáles te gusta? La que va enseñando el ombligo con un metal metido acá. ¿Eso te gusta? El metal que tiene en el ombligo. Eso. ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué no le ves el buen comportamiento? No, el metal que anda en el ombligo enseñándolo. Jóvenes, nosotros somos la luz de Cristo. Qué silencio. Ay, usted, dice alguien por ahí, si ni es que se vayan a casar. Eso dice usted ahorita. A los 12 años. Son noviecitos así de nada más. Espere que agarren camino. Espere que agarren camino. Ahora, ¿cómo se los va a desquitar? Hay cosas que yo quisiera decir, pero no puedo decir porque yo sé. Así que me reservo lo que yo sé. Pero hay gente que se desaparece, jóvenes que se han desaparecido por 3 días. ¿Dónde andabas? Con mi novio. ¿Y lo sabía tu papá? No. ¿Dónde te fuiste a quedar? A la casa de mi novio. ¿Y cómo le hiciste? Desde el viernes hasta el domingo. ¿Y cómo le hiciste? Le dije que estaba en la casa de mi amiga. De ahí ya no puedo decir más nada. Pero hay cosas, iglesia, que nuestros jóvenes tienen que aprender de parte suya. Estórbele a sus hijos. No le vayan a salir con una panza. Y la panza de un vagabundo que no puede mantenerlo. Jovencito varón, no vayas a darle una panza a una que no sabe ni cocinar un huevo. No sé, es que, mire, si usted supiera, hay gente que es más despierta que nosotros, hay jóvenes que están más despiertos que nosotros. ¿No? Ahí salen con una panza, ¿de quién? Del desgraciado que no sabe hacer nada. Perdóneme por el lenguaje, voy a hablar como salvadoreño. Del desgraciado que no sabe hacer nada. Aquel desgraciado la tocó y salió con una panza. Después sale una madre soltera. ¿Quién quedó el muchacho? A la inútil, que nunca le enseñaron en la casa a pasar la vacuum, a lavar la ropa, a pasar esto. No, le enseñaron a ponerse aretes aquí, a pintarse el pelo, a ponerse uñas, a gastar dinero en los Chinese, pero no puede pasar una vacuum. Entonces el muchacho se siente atraído por la shallow, por la superficial que tiene. I'm so shallow, que tiene todo, pero no tiene nada por dentro, no tiene nada bueno. Entonces ahora vemos al muchacho que vivía en el hogar, en la familia, bien comido, bien cachetoncito, y uno dice: ay, qué grande, qué lindo está mi hijo. Después lo ve puro esqueleto, puro calavera. ¿Qué pasó, mijo? No, pues a pura maruchanda me tiene la mujer que agarré.
Están baratas esas. Es más fácil ahí que un Happy Meal. Entonces, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto? Es porque no hay un discernimiento y una búsqueda espiritual. Y jóvenes, yo sé, papá, ciérrese los oídos. Yo sé que a ustedes les gustan unos muchachitos que de plano, pero ustedes tienen que ser inteligentes. Ponerte a pensar. Saúl, Tomás y todos los solteros que hay, piensen. Porque a veces uno quiere casarse con el que no puede aguantar. Imagínate vos andar con una novia que te saca todo el cheque. Todo el cheque, qué desgracia. Vivís para mantener. No, y cuando se rompe la relación, ¿cómo recuperas lo que invertiste? Todos los días les dabas, casi todas las semanas eran de $200 gastando en mi novia. Y ahora, no, pues me mandó a volar porque se encontró todo tarado. Ay, mira qué bonito. ¿Y cómo recuperas eso? Piensen, jóvenes, piensen. Esto tiene que ver con el mundo espiritual. Piensen. Porque uno no se fija. Después paga uno las consecuencias. ¿Oyó, papá? Cuide a sus hijos, hombre, cuídelo. Yo no tengo hijas. Si yo tuviera hijas, yo le pusiera detonadores, pistolas. Yo no sé qué le pusiera a mi hija. Yo no sé qué le pusiera. ¿Quién es ese? La fuera a traer con una escopeta, polis. Yo no sé cómo sería, pero yo le quiero decir a usted, por mi experiencia que yo tengo trabajando, cuide a sus niñas, cuide a sus niñas, son preciosas. No las dé al mejor postor o al que más aparezca allí. Enséñeles el temor de Dios. Mija, ya te levantaste, sí, vamos a leer un versículo de la Biblia. Sabe que hasta usted se convierte, papá. Le ayuda a usted. Vamos a leer Proverbios capítulo 5, versículo 6. A ver, vaya, mija, que le vaya bien. Y aunque no entienda, lleva el temor de Dios. Y usted sus palabras, papá, imagínese la tristeza que le va a dar a usted cuando sepa que sus niños, sus hijos terminan mal. Pero es porque de adultos pueden hacer lo que quieran. Eso ya no tenemos control. Pero mientras vivan en nuestra casa, pongámosles el temor de Dios. Ay, es que no quiere, pastor. ¿Y quién manda? Es que eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. Yo me crié con una abuela que era militar, la señora. Que cuando decía Oscar Fernando, vení para acá, era porque yo tenía que estar firme, cuadrado ahí. Venga para acá, dígame, abuela. Mire que usted, sí, abuela. Y sí, pero hoy los papás, mi hijo, vas a limpiar la mesa. Y yo, porque, ay no, pues no las limpie, mira. Váyase, siéntese y agarre el nuevo teléfono que acabo de comprar y póngase a ver brutadas que Snapchat, que en TikTok, que se le pasen todos los demonios ahí mientras yo limpio la mesa. Ni la mesa ni el plato pueden levantar de la mesa. Señores, cuando se casan, el marido pierde la cabeza y su hija se vuelve en una punching bag, o sea, una bolsa porque le desesperó, o viceversa, porque salieron inútiles de nuestra casa. Ya me salí del tema. Entonces terminan mal porque salieron mal de la casa. Hello, qué silencio. Más de alguno le estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? El estado de ánimo de las personas viene a ser mal porque jugaron con el evangelio, porque no salieron bien, porque no hubo temor de Dios en la casa, porque hubieron cosas. El mundo espiritual es muy real. En Mateo 12:22 encontramos el otro. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, aquí hay otro. Este demonio podía hacer que una persona fuera ciega y muda. Es increíble el poder del mundo espiritual. Entonces, a lo largo, en los hospitales, le cuento, en los hospitales hay mucho de eso. Hace años, muchos años atrás, fui al 7º piso. ¿Cuántos saben cuál es el 7º piso aquí en Hastings? Algunos de ustedes, cuídense porque puede ir a parar ahí.
El séptimo piso es el lugar donde está la gente mentalmente inestable, enferma, o sea, gente que no está bien. Y me acuerdo que una ocasión fui al séptimo piso a visitar un miembro de aquí de la iglesia que hace muchos años ya no está, ya se fue de la ciudad, del estado, y lo fui a visitar. Y sentado con todas esas cosas, se me quedaba viendo y me decía, en otras palabras, no lo voy a decir toda la conversación, y me decía, los ojos clavados, los ojos rojos, se me quedaba viendo y me decía, pastor, yo sé quién es usted, me decía. Pues sí, pues sí, yo te conozco, son miembros. Somos muchos, me decía. Y lo vamos a destruir, pastor. Vamos a acabar con su iglesia. Y entonces yo me le pongo a reír y empiezo a platicar. ¿Alguna vez usted ha platicado con un demonio? No lo haga. Jesús platicaba con los demonios. ¿De dónde eres? ¿Cómo te metiste? Es bíblico hasta eso, pero no le recomiendo que lo haga. Y a los 5 minutos reaccionaba, pastor, aquí está, no lo había visto. Le digo, sí, ¿cómo está usted? Ah, sí, bien. Y estábamos platicando 2 o 3 minutos y después se conchiflaba y dice, por ahí con esa risa macabra, fea, horrible, que se te eriza la piel. Pastor, me decía, todavía no te has ido, me decía. No, aquí estoy, le decía. Y así pasó tiempo allí, metido en eso, hasta que salió, y salió inestable mentalmente. ¿Por qué salió inestable mentalmente? Porque le abrió puertas al diablo. Siendo cristiano, era predicador de aquí de la iglesia. O sea, iglesia, nadie dice, yo ya la tengo hecho. Era predicador. Nuestro primer aniversario en la iglesia lo celebramos con él predicando en el santuario aquel. Él era, nuestro primer aniversario, él fue el que predicó ese día, esa persona. Pero ¿cómo llegó a ser y caer endemoniado? Porque le abrió puertas. Hay mucha gente que no se da cuenta que esta es una realidad. Y hay mucha gente que está enferma por esto. Mientras que los cristianos estamos perdiendo el tiempo, vacilando, no nos preocupamos. Hay cosas en nuestro hogar que son magnetos para el demonio. Cuando guardamos cosas que le pertenecen al diablo, el diablo las reclama. Cuando Job estaba siendo tentado, estaba siendo probado, Dios le dio permiso. Pero le dijo, toca a Job, pero no mate su alma. Pero ¿qué pasa si yo, por alguna razón, en algún momento de mi vida cristiana, tomo un objeto que es perteneciente al diablo, que no es mío, que no es de Dios, es del diablo? Yo lo llevo a mi casa, lo llevo bajo mi brazo. El diablo con justo derecho va a llegar delante de Dios y va a decir, fulano de tal tiene algo que a mí me pertenece, por lo tanto tengo el derecho de ir a reclamar y fastidiarle la vida. Dios, que es un Dios justo, va a decir, sí, ve. Entonces el diablo empieza a atormentar nuestra vida. A mis 18 años, yo tenía un cassette de música rock, que se los he contado anteriormente, que no entendía mucho el inglés, pero ahí más o menos escuchaba. Sentía en la cama, en la noche, que me levantaban de la cabeza, sea así, y de los pies, y era una cosa horrible. Mi mamá me regaló un cassette de coritos del hermano Genaro Méndez. En la noche dormía con coritos. Y en el día, pum, 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 pum. O sea, en el día me transformaba, me endemoniaba, porque me daba un pánico entrar al cuarto con esa música. El mundo espiritual es serio. Aún lo que aparece en nuestra televisión, tenemos que tener cuidado qué estamos trayendo al centro de nuestra casa. Y nuestro ambiente en nuestra casa, ¿de qué se está llenando? Yo creo que le di el clavo a algunos acá. Es peligroso. Ahora, con esto, no lo estoy regañando. Así predico yo, por favor. Tenga cuidado. Porque el perjudicado somos nosotros al no prestarle atención a la palabra de Dios. Tengamos cuidado.
Cuidemos nuestro hogar. Que muchas veces Dios nos está avisando que el diablo se anda buscando para destruirnos, como lo leímos en Efesios. Pero nosotros, como andamos enajenados, no nos damos cuenta que el diablo está con un pie en nuestra casa con la mortandad espiritual. Porque es más importante la novela, el que dirán, lo que estoy haciendo. Y estamos viendo que el diablo está entrando a base de enfermedades, a base de esto, a base de aquello, y hay opresión. Y nosotros no sentimos que el diablo nos está destruyendo, nos está triturando, porque estamos entretenidos. Y ese es el gran mal que hoy en día tenemos en nuestra ciudad: entretenimiento. Y muchas iglesias, para mantener a sus miembros, hay que entretenerlos. Netflix, Hulu, Disney Plus y todo. Y la princesita, let it go, let it go, y let it go. Y ahí andan de Frozen, de Anna, de Moana. Y está bien, son películas de princesa. Oiga, pero let it go toda la vida, let it go, y nadie alabanza en la iglesia. En la casa es peligroso. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso te estoy enseñando. Entonces, cuando usted ve a alguien que tiene estas cosas, ore y diga: Señor, y si este fulano está endemoniado, yo te pido que me dé fe para sacarle el demonio a este. Porque muchas veces de esas personas están siendo atormentados y la iglesia no hace nada. Hay gente aturdida, hay gente perturbada. Saúl estaba perturbado. Después de desobedecer a Dios, terminó perturbado por un espíritu de parte de Jehová. A lo mejor Dios lo usa usted para sacarle el espíritu ese perturbado que anda por ahí. ¿Qué pasó vos? ¿Qué tenés? No, ando perturbado. No, sí. Saúl, dígale Saúl. No, Saúl, este es mi sobrino. Pero Saúl, dígale, Saúl terminó perturbado por un espíritu de parte de Jehová por desobediente. ¿Cuántos Saúles no habremos en toda la ciudad de Hastings perturbados por un espíritu? Hello. Iglesia, tenemos que ser inteligentes. Salgamos hoy y lleguemos a nuestra casa, y yo le pido a usted, varón sacerdote del hogar, haga una oración y diga: Señor, todo lo que le hemos dado oportunidad a mi casa y a mi cuerpo hoy en esta noche, lo sacamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Antes de ir a dormirse, todo. Si su matrimonio hay mucho pleito, mucho conflicto, mucho más, en un momento le hemos dado oportunidad al diablo, descontento, porque es parte de que somos así. Pero si del 1 al 10 hay puro 9.5, y todos los días, esa es una guerra mundial dentro de la casa. Ahí está metido el diablo. Ahí se metió el diablo, y usted tiene que llegar a su casa y decirle: yo saco toda potestad en el nombre de Jesús, toda rebeldía de nuestros hijos en el nombre de Jesús. En esta noche, toda mortandad espiritual, todo lo que es renuente de mi hogar, de mi familia, que fulano no quiere, mi cónyuge no quiere, en el nombre de Jesús. Y mire, a orar. Y en lo que usted